no pierda tiempo, amén. Siga conectado, siga orando, siga preparado para el Señor. Alabanza, amén. Damos la bienvenida a mis hermanos que están, hermanita Ana, que Dios te bendiga, bienvenida, a mi hermano que está con nosotros, la pastorita Gladys, que el Señor le bendiga, y así a cada uno de nosotros, a Felipe, a Valentín, a Tamara, a Felipe, y a cada uno de ustedes que están en la pantalla, buen día nuestro. Bienvenido hermano Leo, el Señor le guarde, y a Nina, y a todos los demás que están deseando que vengan a la casa del Señor. Amén. Estamos contentos. Amén. Hay promesas para nosotros. Hay promesas para nosotros. Amén. Hay promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. Leía en la mañana un capítulo de la palabra del Señor y se la voy a, no solamente un versículo, quiero que usted tome esta palabra para usted. Deuteronomio capítulo 6, verso 11 dice: casa llena de todo bien, que tú no llenaste, cisterna cavada que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Eso son las que tiene el Señor para ti. Amén. Algo que Él tiene preparado para nosotros. Bendiciones del Señor para tu vida. Diga, sobre tu mano caiga bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Amén. Y esa bendición, mientras que nosotros nos mantenemos en la brecha del Señor, Él tiene bendiciones para nuestra vida. Amén. Mira, contigo acabó. Así el Señor para ti. Amén. El Señor nos mantiene. Vamos a contemplar la presencia del Señor. Tu palabra dice que cuando el gozo más reunido, Él está en medio. Entonces, hermano, busca el Señor. Cierra tus ojos y búsquelo. El Señor se le va a manifestar a vuelta, con una risa, con un pedido, con un amor, con algo que usted va a sentir y le va a decir: Señor, estás aquí. Que cuando esté en el Señor, confiese lo que es Dios, confiese lo que es pecado, dígale lo que es Dios. Porque
Bendito su nombre. ¿Estás sentado? No, vamos a seguir adorando al Señor.
hermanas, niños, Señor Dios, que están en medio nuestro. Derrama tu cura a través de tu palabra, Señor Dios poderoso. Y cura el alma, cura el corazón, cura el espíritu, Señor. Y levántanos, Señor Dios, como se levanta el alma que el cielo. Ayúdanos, Señor, a recobrar fuerza y ánimo para servirte, Señor Dios. Aleluya, sin cansarnos. Porque deseamos, Señor, siempre tu regreso. Y esperaremos y esperaremos. Aleluya, hasta que seamos elevados, Señor Dios. Te rogamos, Padre, que la bendición, Señor, sea usado, Señor, el instrumento, el pastor que va a usar la palabra, usa tu labio, tu corazón y tu espíritu, para que él predique lo tuyo, Señor Dios. Llena nuestros corazones y sana toda dolencia, Dios maravilloso, de aquellos que vienen afectados físicamente. También lo más maravilloso que pedimos, que nuestras almas sean bendecidas en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, aquel que viene pronto con nosotros. Amén y amén. Alabado sea su nombre. Aleluya, 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 amén. Gloria a su nombre. Aleluya. ¿Dónde está haciendo mi hermano? Bendiciones, mi hermano, amén. Amén. Yo sé que harto andan con el tema de un poco la gripe, el resfrío. Hay familias que están enteras con eso, ¿cierto? La Ibalear que están todos con resfrío y toda la parada hospital a uno. Otros ya han pasado por eso, pero es la época, ¿cierto? No es nada que nos deje inválidos. Agradecemos, Señor, por esta semana que ha terminado y el inicio de esta que vamos a comenzar. Si usted tuvo una semana para el olvido, bueno, hoy día usted puede decir, Señor, quiero que esta semana sea una semana de bendición, sea una semana distinta, sea una semana en la cual yo pueda recibir tu guianza divina. Agradecemos, Señor, por la visita, que bendiga a Aarón, mi hermana que nos visita nosotros con su presencia, a los que son de casa, a los que no vinieron el miércoles de la oración, los miércoles de oración 6:30, y los domingos a las 11, los cultos de la iglesia. Hoy, después del culto, se entrega el ayuno. Ahora se acordaron que se está ayunando el cuarto domingo. El próximo domingo es el primer día del mes, donde se consagran los diezmos y las primicias. Se sabe que de todo su sueldo, y todo es todo, usted parte del 10% para el Señor. Tiene un sobre y usted lo consagra a Dios y Dios recibe esa ofrenda de gratitud de parte de su vida. Las primicias también, las primicias es lo que se sienta a través de su corazón para los pastores de este lugar, ¿cierto? Hay mucha gente que a veces en el mundo el diablo les sacó de todo, los trasquiló, bien trasquilados. Y después cuando llegan a la iglesia se quejan porque se piden, no, aquí no pide nada, entonces se quiere dar, nadie le va a pedir nada. Pero cuando tú estabas en el mundo, el diablo te ponía un embudo y te sacaba hasta la última gota. ¿Cuánto dinero botaste en los vicios? ¿Cuánto dinero botaste en mujeres, en hombres, en todas esas cosas? Mucho más que el 10%, mucho más que el 10%. Así que ahora, ponerse para el Señor es un buen negocio, una buena inversión. Esta semana tuve el cumpleaños de mi hermano Hernán. Pero en delante el Señor lo reveló que era joven como yo, así que quedamos bien, unos malcodos, ¿cierto? Mañana es el cumpleaños de Margarita, pero usted sabe que a las damas la edad no se las pregunta, así que todas las damas tienen la edad de la mamá de Jesús, ¿cierto? Nunca se supo a qué edad tuvo, pero una linda edad, y mañana está de cumpleaños a ella, y el mayor regalo que puede recibir una persona que ahora está en Dios es que tenga la presencia de Dios en su corazón. Eso no tiene valor alguno. Después de esta palabra, el pastor va a tomar este púlpito para que él haga un llamado al altar y aquellos que desean recibir la presencia del Espíritu Santo puedan recibirlo. La palabra en esta hora nos da de la revelación. Dígale, Señor, mientras yo oigo tu palabra, quiero que tú realmente me ilumines. Esta croqueta que tengo aquí, que se active. Porque deja que el diablo a veces nos pone tontos. Y es verdad, el diablo, el pecado del mundo nos deja buenos para nada. Pero cuando tú vienes a Dios,
es otra victoria, dice, nueva criatura, otra persona distinta. No puedes pensar como pensabas antes. Así es que ya hemos orado, así es que vamos a abrir la Biblia en el texto inicial que vamos a ocupar en esta ya media tarde, son las 12:05 del día. Vamos a abrir la Biblia en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 3, verso 10. A medida que lo vamos encontrando, usted se va poniendo de pie para mayor y mejor reverencia a las Escrituras. Libro de la carta del apóstol Pablo, Nuevo Testamento, epístola a la iglesia en Éfeso. Éfeso, capítulo 3, verso 10. A los hermanos que todavía les cuesta ubicar, ayúdenme a buscar la cita bíblica, por favor. Y a medida que lo va encontrando, se va poniendo de pie. Efesios, capítulo 3, verso 10. Este es el único texto que vamos a leer. A la medida del mensaje yo voy a decir los otros textos, pero no los busque por razón del tiempo. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos oyen. Este mensaje yo siempre lo grabo. Estamos en la iglesia El Pan de Vida, La Florida, hoy domingo 25 de agosto del año 2019. A todos los que nos saludan y nos ven, ¿cierto?, en los mensajes en audio y en YouTube que los subimos a las redes sociales, que nos ven, sean bendecidos. El libro de los Efesios, capítulo 3, verso 10. No sé, hermano Patricio, si me puede poner el pedestal aquí adelante para poner el micrófono. Libro de los Efesios, capítulo 3, verso 10. Capaz que avance más rápido, entonces necesito... Ok, mis hermanos. Libro de los Efesios, capítulo 3, verso 10. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la letra, Efesios capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nuevamente lo vamos a leer. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tomen su asiento porque ya hemos orado hace unos instantes. La revelación, de eso vamos a hablar en esta hora, y a medida que va oyendo la palabra, usted va diciendo, Señor, acaríciame, azótame, guíame, necesito que tú quiebres como yo pienso, porque el gran problema del hombre es como nosotros pensamos. Ese es el gran obstáculo con lo que Dios se encuentra cuando sale al encuentro de una persona, es lo que tú piensas. De tiempo en tiempo se levantan avivamientos a través de la historia. De tiempo en tiempo Dios se encuentra con un hombre o con una mujer que obedezca la voz de Dios. Y es difícil que Dios se encuentre con hombres de ese perfil. Hoy día el perfil, la conducta, la norma que se percibe en el ambiente es la insurrección, es la anarquía, es la desobediencia. Entonces cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios nos encontramos con un Dios que nos pide lealtad, que nos pide rendirnos ante su señorío. Pero hay cosas con las cuales nosotros vamos a tener que ver en nuestra vida cristiana, y una de ellas es la revelación. La palabra revelación significa simplemente quitar la cubierta. De hecho el libro de Apocalipto significa eso, quitar la cubierta, descubrir. Cuando alguien viene y le dice, te voy a contar un secreto, esa persona está revelando algo oculto. Eso significa revelación. En términos bíblicos, la revelación es el proceso donde Dios muestra o da a conocer algo. No hay otra forma en la que Dios lo haga. Así es que no le crea a esos chantas, a esos cuenteros, a esos payasos de la fe, a esos fascinerosos que dicen que Dios le dijo tal cosa cuando nunca han tenido una revelación. Eso es exclusivo, eso es único, eso es para los escogidos, para las escogidas de Dios. Hoy día anda mucha gente
haciendo mercancía de las verdades del Evangelio, promoviendo nuevas funciones, nuevas revelaciones. Déjame decirte que los profetas hablaron de la senda antigua, de la vieja lámpara de la palabra, que nunca se apaga. Lo que tú tienes que luchar es por una revelación en la cual Dios te muestre, te alumbre, te ilumine, te haga ver, te haga entender cosas que de otra manera tú no lo puedas tener. Sin ese proceso de revelación sería imposible saber ciertas cosas que están en el corazón de Dios. Satanás imita la revelación. ¿Cómo? En el reino de las tinieblas, en el reino de la maldad, está la adivinación, la filosofía que le ha hecho tan mal al pueblo cristiano. Estamos llenos de filósofos, tipos que piensan cómo debieran hacerse las cosas y que les cuesta un mundo obedecer. El husmear, el meterse en terrenos que son pantanosos para la forma de pensar. En otras palabras, Satanás es un impostor. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría, la sabiduría de Dios tiene muchas formas. Dice, sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia, ustedes, nosotros, tú, yo. Dice, esta multiforme sabiduría sea dada a conocer por medio de nosotros. ¿A quiénes? Dice, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Los lugares celestiales, la palabra celestial en términos bíblicos, nuevo testamentarios, significa simplemente el espacio físico que nosotros tenemos, que a la vez está ocupado por entidades espirituales, que la Biblia lo describe de distintas maneras. Pablo ocupa una terminología militar y ocupa este término específico, principados y potestades. Si usted lee este versículo detenidamente, Pablo está diciendo que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de nosotros a este tipo de entidades. Usted dirá, pero ¿qué relevancia tiene de que estos principados y estas potestades conozcan la multiforme sabiduría de Dios? Déjeme decirle que el mundo espiritual está seccionado, está dividido en dos áreas. El reino de Dios, del cual Juan el Bautista predicó y comenzó diciendo que la gente se arrepintiera. Y el mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje que tal vez no era teológicamente pulcro, no era tal vez el más adecuado desde la boca de un pregonero. Él le dijo a esa gente, hijo de la serpiente, que significa simplemente generación de víbora. ¿Cómo te sentirías tú, mi hermano Felipe, si un pastor te hubiese venido a predicar, arrepiéntete, hijo de la culebra, arrepiéntete, hijo de la serpiente? Todos sabemos que la serpiente es un símbolo de un animal ponzoñoso, venenoso, traicionero. No es una mascota que tú puedas poner al lado de tu cama para dormir. Juan el Bautista le predicó a esta gente, esos líderes religiosos, y les dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera es como una hoguera que quema. La verdad de Dios quema el corazón del que es mentiroso, del que es irreverente, del que es profano. Generación de víboras. Oh, ¿no? ¿Le dirías tú eso a un pariente tuyo que es un irreverente, que es un burlador del Evangelio? No, pero nosotros tratamos de dulcificar el Evangelio y darle perfume a la palabra de Dios para que no suene tan duro ni tan ofensivo. Por eso estamos llenos de predicadores que ya no son predicadores, son oradores, son motivadores, son coach espiritual. Unos Tony de la fe. Hermano, si tú quieres, mi estimada hermana, mi estimado hermano, que Dios te use, tú vas a tener que decir lo que Dios quiere que sea dicho. Aleluya, santo es tu nombre, Señor. Y para eso se necesita una revelación. Amén. Para eso se necesita una revelación. Voy a leer algunas citas bíblicas, como le dije delante, no lo busque, pero después yo le entrego el audio del mensaje para que por razón del tiempo podamos avanzar. El texto nos dice, para que sea dada a conocer, se muestre, se revele esa multiforme sabiduría de Dios. Usualmente la gente no ve ningún tipo de revelación en nosotros. La gente intenta buscar a Dios en nuestras vidas y lo que ve es la parte externa, la liturgia, ve el culto, ve la forma, ve la estructura externa que puede ser aprendida y puede ser imitada. De tiempo en tiempo se levantan escándalos en los círculos cristianos. ¿Supiste qué pasó con fulano, con mengano, con sutano? Sí, dejó la fe. Sí, no, fue un tipo, fue un patán, fue un canalla. Pero ¿qué da esa sensación? ¿Puede acaso un verdadero hijo de Dios que ha conocido la fe, que ha conocido el Evangelio, que ha lavado sus pecados,
cierto en la sangre del Cordero, puede volverse al mundo? ¿Que ha recibido una revelación de parte de Dios, puede abandonar esta fe? Ahora vamos a comenzar, ponga atención. El Evangelio de Lucas capítulo 2, del verso 25 en adelante, dice lo siguiente, escucha bien. Habla de un pastor llamado Simeón. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, atención con su perfil, era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿A quiénes Dios les revela? A una persona que es justa, que es piadosa, que el Espíritu Santo está sobre él y que espera la consolación de Israel. Son 4 características de muchas más que vamos a ver, a las cuales el Espíritu Santo les revela. Esto no es para cualquiera, no es que tú chispees los dedos y Dios diga, no, este loco me convenció. O porque tiró unas lucas en la mesa, o porque hizo algo por la obra, Dios va a compartir su secreto. Dice que este Simeón vivía en Jerusalén y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, este tipo, ¿qué calibre tenía este pastor Simeón? Movido por el Espíritu. ¿Cuántos pastores has visto tú que no lo mueve el Espíritu? Dígame, yo conozco harto. Amén. Hartos pastores que no lo mueve el Espíritu. Lo mueve el billete, lo mueve las minas. Disculpe el vocabulario a los que no me conocen. Lo mueve la fama, la luz. Pero que un pastor sea movido por el Espíritu es difícil. Si tú juzgas que tus pastores aquí son movidos por el Espíritu, no hagas la locura de irte. Porque vas a caer en un lugar donde te va a ministrar el diablo. ¿Qué dice? Y movido por el Espíritu, vino al templo. Vino al templo, dice. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, Simeón tomó en sus brazos al bebé Jesús y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Atención con lo que dice en el verso 32. Luz para revelación a los gentiles. Eso vio Simeón, el pastor, en Jesús siendo un bebé. Este hombre es luz para revelación a los gentiles. Antes que Pablo, antes de que Jesús desarrollara su ministerio, Simeón ya había visto en su corazón que este Jesús no solamente era para el pueblo de Israel, dijo era luz revelada para los gentiles, para los que no son del pueblo de Dios. Y tu gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Verso 26 dice que Simeón le fue revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela a la vida del creyente. No es el intelecto. No creas, hermano, que por el estudiar, cierto, ese conocimiento te va a acercar a Dios. No estoy en contra del estudio. Tanto sus pastores como yo no somos neófitos, no somos ignorantes con respecto al estudio. Pero el estudio no te acerca ni un milímetro a una revelación de parte de Dios. Es más, te embrutece si no estás conectado con Dios. Te enorgullece, te hace jactancioso. En cambio, la revelación tiene otro conducto, tiene otra línea. El verso 32 dice, luz para revelación a los gentiles. Revelación, ¿qué es lo que es? Apocalipto, es descubrir, es mostrar. Dios le iba a mostrar a los gentiles que ese bebé iba a ser la luz. Iba a alumbrar las tinieblas que había en la sociedad de ese tiempo y hasta los tiempos venideros que nosotros seguimos viviendo. El libro de Números, capítulo 17, verso 6 en adelante, dice, y Moisés habló a los hijos de Israel, porque un pastor le habla al pueblo de Dios. Un pastor no es para hablar política, un pastor no está para opinar sobre otras cosas, sino alimentar al pueblo de Dios. Cuando usted ve que un pastor se empieza a dedicar a otras cosas, el pastor está dando la hora. Es un cuentero. El pastor le habla al pueblo de Dios, alimenta al rebaño. Dice, Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes. ¿Qué es lo que hay en el pueblo de Dios? Príncipes. Usted dirá, yo no lo sabía, usted es un príncipe. Usted dirá, pero pastor, no tengo sequera de príncipe, es otro tema aparte.
Usted es un príncipe de Dios. Está en un lugar y en un sitial de honor delante de su presencia. Y todos los príncipes de ellos le dieron vara. Este incidente, para los que conocen la Biblia, es el origen de la vara de Aarón. La vara simplemente en la antigüedad era lo que antecedió a lo que después se conoció como el cetro. Hoy día todas las monarquías en Europa, incluso en las tribus amerindias, todos los que dirigen una tribu, un clan o lo que sea, tienen un palo, un bastón. Antiguamente era una vara. Con el tiempo, si el tipo tenía plata, a esa vara se le iban incrustando, oro, materiales preciosos, y con el tiempo derivó en un cetro, en un báculo de autoridad que representaba la autoridad de esta persona o de ese personaje en el entorno en el cual vivía. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, háblale al pueblo de Israel y que los príncipes cada uno me traiga su vara. La vara es la autoridad. Si Dios te va a pedir algo, no te va a pedir vestido que venga de cierta manera, ni que hagas cierto estudio ni discipulado, ni que cumplas con ciertos requerimientos. Esos son, como vamos a ver más adelante, obligaciones, derechos y privilegios. Dios te va a pedir otra cosa, que tú cedas tu autoridad delante de Él. No hay otra forma de servir a Dios. ¿Qué dice? Dile a los hijos de Israel, y ellos le dieron sus varas. Cada príncipe por las casas de su padre una vara. En total 12 varas, porque habían 12 tribus. El el manda más, como dicen los centroamericanos, el mero de cada uno de ellos le presentó su vara. La vara de Efraín, la vara de Manasés, y ahí estaba escrito, tal vez cada uno podía identificar su vara. Eso simboliza la autoridad que yo tengo sobre todos estos tigres. Esa era la vara de cada uno de ellos. ¿Para qué? Yo creo que estaban todos nerviosos. Va a haber votaciones, Dios me va a escoger a mí. Iluso. Dios no te necesita. Esa es la gran mentira que a la gente se le ha hecho creer. Nosotros, si somos escogidos por Dios, no somos escogidos por nuestras virtudes. No somos escogidos por nuestras virtudes. Dice, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. ¿Por qué habla específicamente de la vara de Aarón? Porque la tribu de Leví no recibió heredad. Y entrando a la tierra prometida no iba a recibir una porción de tierra, porque Dios les dijo, yo soy tu heredad. Entonces, con Aarón empieza el sacerdocio levítico. Verso 7, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Imagínate la escena, todos los príncipes afuera, todos nerviosos, comiéndose la uña, ¿cierto? Uno en el celular mandándole un mensaje al otro, y ya va a haber un culto especial. Mi vara va a ser escogida. Tal vez todos los locos promoviéndose, que es la peor estupidez que la gente puede hacer cuando está en la presencia de Dios, especular, fantasear. Y Moisés agarró los 12 palos y los puso aquí, delante del trono de Dios. ¿Qué dice? Y Moisés puso las varas delante del tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente, porque Dios se toma su tiempo, no le chispeo los dedos a Dios. Dios se puede demorar el tiempo que Él quiera en decidir algo. Dice, al otro día dice, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de la casa de Aarón, de Leví, había reverdecido, y había echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Una cuestión fantástica. Un palo muerto inerte, que por lo demás tal vez tenía su distinción, tenía sus adornos. Dios sacó todo eso y de dentro de la vara, un palo inerte, reverdeció 1, echó flores 2, arrojó renuevo 3 y producido almendras 4. Verso 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron. Ellos vieron, los otros restantes vieron como sus varas fueron sacadas. Y tomaron cada uno su vara. Verso 10. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve ahora la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová a Dios, y así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos todos, y somos un pueblo perdido. Antes de eso los hijos eran rebeldes, se quejaban con Moisés, que el maná no nos gusta, que el agua es amarga, que aquí hace calor, que hace frío. Dios encontró la solución perfecta para cerrarles la boca.
aquí vamos a poner una autoridad. Yo sé que nadie va a decir amén porque a nadie le gusta la autoridad. Pero esa fue la solución de Dios. Aquí va a haber autoridad y esa autoridad se va a respetar. La vara de Aarón, la autoridad que reverdece, la autoridad que echa retoños, la autoridad que da almendros, frutos. Y no basta con que tú digas que Dios te hizo un hijo de Dios, porque esa autoridad ha de ser palpable. Usted sabe que en la época de la primavera, cuando las flores empiezan a salir, hay un perfume en el ambiente. Eso es lo primero que dice el texto, que empezó a florecer. Te perfuma. Dios te da autoridad y esa autoridad es agradable. No eres un déspota, no eres un tirano, sino que la gente en tu casa te va a obedecer porque va a ver en ti un óleo divino. En otras palabras, la vara de Aarón representa la revelación fresca, nueva, no añeja ni caduca. Yo sé que no va a decir mucho amén en este mensaje, pero estamos hablando de la revelación. Y a través de toda esta palabra tú vas a recibir que Dios te va a hablar y al final el pastor va a venir a orar por ti. Si tú quieres tener la revelación de Dios en tu vida, lo vas a tener. Pero siempre y cuando tú puedas decir, Señor, yo voy a recibir tu palabra. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 6. Escucha este incidente del profeta cuando visita a la esposa de un rey y a un rey que habían hecho puras macanas, puras tonteras. Cuando Ahías oyó el ruido de los pies del profeta al entrar ella por la puerta, el profeta le dijo, entra mujer de Jeroboam. Todos conocemos que Jeroboam era uno de los reyes que era bien malitos del pueblo de Israel. Mira lo que le dice el profeta, ¿por qué te finges ser otra? Era un profeta con revelación. Un hombre que tiene revelación sabe cuando otra persona está fingiendo. No es que dice que me parece, que puede ser, es que no sé, no estoy seguro. No, tú vas al grano, das un diagnóstico perfecto y certero, sin ningún margen de error. El profeta le dice, ¿por qué te finges ser otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Que otra de las características de los falsos movimientos, no todos, pero la gran mayoría de hoy, que pretenden hablar de Dios, puras cuestiones fantásticas, revelaciones que cualquiera quisiera recibirlas. Pero aquí Dios fue enviado a la esposa de Jeroboam y a Jeroboam mismo con una revelación dura. ¿Usted sabe lo que es algo duro? Difícil de digerir, algo que te choca de golpe. Dice el verso siguiente, ¿por qué te finges otra? Romanos 16, 25. El apóstol Pablo, hablando respecto al tema de la revelación, dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. A mí me gusta la teología porque el lenguaje que ocupa para referirse a Dios es excelso. Los teólogos dicen que Dios se pasea de eternidad en eternidad. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué es lo que es eso, pastor? Estoy acostumbrado a pensar puras tonteras, puras babosadas todo el día. Dios se pasea de eternidad en eternidad. Y el apóstol Pablo habla, dice, que él puede confirmar, dice, según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación. ¿Qué revelación? Descubrir, mostrar. Dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es esa revelación del misterio? Verso 26 dice, porque he aquí, se ha manifestado ahora, dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer ahora a la gente para que obedezcan a la fe. Pastor, resúmamelo, cortito. Si Dios te da una revelación, es para que tú obedezcas a la fe del Evangelio. No puede ser de que alguien diga que tiene una revelación de Dios y el tipo sea un insurrecto, no quiera obedecer los lineamientos de la fe. Más adelante vamos a hablar de ese misterio del cual Pablo habla.
el misterio de la salvación, el misterio de Cristo, el más grande de todos los misterios, Cristo encarnado. El apóstol lo dice entonces en este versículo, la revelación del misterio. Tenga este concepto en su mente porque a medida de la palabra se va a ir dando eso. Usted no necesita revelación si ya sabe algo. La revelación es necesaria cuando hay un misterio de por medio. Y el apóstol Pablo habla de eso. La revelación del misterio oculto desde tiempos eternos. Tú has venido a la fe no solamente para cantar, no solamente para sentarte y disfrutar de que ahora Satanás no te corra mano y ni te en el pecado. Tú has venido a la fe por un solo motivo, para conocer el misterio revelado. Tienes un privilegio del cual ninguno de los ángeles caídos ha tenido acceso a ello. Conocer el misterio revelado, conocer al Cristo de la gloria. Segunda de Corintios 12:1 dice, Pablo, hablando de sí mismo, porque a veces es bueno que tú hables de ti mismo. Hay mucha gente que no lo hace porque dice, no, porque toda la gloria de Dios. Mentira, a veces te gusta hablar de ti. Amén. Nos gusta hablar de nosotros. No, y nos ponemos humildes, no, si yo soy un humilde corderito. No, nos gusta, a veces nos gustaría agarrar una corneta, un megáfono y gritar las pellejerías que vivimos. No sé, el ser humano es así. Pablo nos da una clase magistral de cómo hablar de uno mismo, pero con humildad. Atención con lo que Pablo dice, porque Pablo es fantástico en su literatura. Segunda de Corintios 12:1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, como a ti tampoco, como a mí tampoco. Pero, dice, pero en el lenguaje castellano es una acepción. A pesar de eso dice, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Porque si había un hombre que tenía revelaciones, era este hombre. También los otros apóstoles también, pero es que a los otros corrieron una suerte un poco más trágica, los mataron antes. Pablo tuvo un ministerio longevo. Los otros apóstoles no fueron tan vivos y lo agarraron y le metieron cuchillas. Pablo era más vivo, se escapaba, no sé cómo, pero lee el libro de los Hechos, caía náufrago en los barcos y lo tiraban para afuera, le agarraban a las medias palizas, dice, y no moría el tipo. Era una especie de comando espiritual, igualito como muchos de los hermanos que uno conoce. Y el diablo le muestra algo feo y los tipos se asustan. Me dio miedo, dice. Tengo cuco. No, pues hermano, uno tiene que con el tiempo empezar a criar un tipo de fortaleza, un tipo de que el diablo te respete. Si el diablo viene en 10 años más y te encuentra en la misma condición, el diablo va a hacer lo que hace el gato cuando se encuentra con lauchitas chicas. El gato no las mata, no juega nomás. Saca sus garritas, las juega, las tira y todo. Le da pena el gato, no le da ni para comerse esas lauchitas. Pero he visto esos gatos que se encuentran con esos guarenes de campo. No, pues el guarén afila sus colmillos y chao gato. Dios quiere tipo que con el transcurso del tiempo su revelación haya madurado, su entendimiento y sus conceptos de la fe lo hayan hecho un hombre realmente capaz de enfrentarse a lo que Dios le quiere poner por delante. No me conviene, Pablo dice, gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. 6 versículos más adelante dice, y para que la grandeza de las revelaciones, Pablo describe que las revelaciones que él tenía eran grandiosas, dice, y para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque eran como para exaltarse desmedidamente todas las revelaciones que Pablo tenía, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Yo creo que ahora a esta altura del mensaje va a empezar a entenderle por qué muchas veces el diablo te trata como te trata. Porque a veces tú has tenido cierto tipo de revelaciones. Tal vez no se las has dicho a nadie, pero están en tu corazón. Y Dios permite muchas veces que un mensajero de Satanás te abofetee. O como Pablo dice, para que no te exaltes de manera desmedida. Vamos a ir sobre este punto un poco más adelante. Pablo ahora en Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y eso es con respecto a todos los pastores. Pablo lo dice, hermanos, les hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre.
Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Imagínate. Pablo dice, esos eran los pergaminos de ese pastor, y como de todo pastor verdadero. Yo no aprendí, dice, este evangelio, este mensaje de salvación de hombre alguno, ni lo recibí de nadie, dice, sino por revelación de Jesucristo. La pregunta que yo te hago es, ¿por qué estás aquí? La respuesta debiera ser por revelación. Porque Dios iluminó mi oscuridad, mi tiniebla, me sacó de mi pecado, me mostró lo terrible que yo era. Y me ha mostrado el misterio de la salvación. Me ha revelado el misterio oculto desde tiempos eternos. No recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora Pablo hace esto. Dice, con respecto a la vida pasada que él tenía. Verso 13. Porque ya habéis oído, porque la gente comentaba, ¿quién era el Pablo? El hermano Pablo antes no era el hermano Pablo, era otro loco. Que el hermano no tenía nada. Y Pablo dice en el verso 12, porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cómo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo deja ahí, no describe tanto en detalle, en otras cartas describe a qué se refiere cuando perseguía a la iglesia y la asolaba. Dice que arrastraba a hombres, mujeres, niños, no le interesaba, y el tipo tenía órdenes y autoridades para dictar muerte sobre cierto tipo de personas. Todos conocemos la fantástica revelación que Pablo tiene camino a Damasco, como él se le revela, y cambia el rumbo, cambia la dirección de la vida de ese hombre. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo era tu vida antes de conocerlo? Una semana antes. Vivir como vivías. Tenías tus planes para servirle al diablo. Y de repente Dios te sale al encuentro y dijo, no compadre, aquí nada más de borrachera, ni puraera, ni andar haciendo tontera, ahora usted va a hacer lo que yo le digo. ¿Y para qué estamos con cosas de ese ser querido como... No, pues no me gusta mucho eso. Pero el peso de la revelación que has tenido, el valor de la revelación que se te ha entregado es tan grande que ahora tú no puedes volver atrás. El apóstol Pablo lo dice, un evangelio no aprendido de hombres, sino revelado por Jesucristo. El apóstol Pablo sigue hablando un poco de su experiencia en Gálatas 2:1 y dice, después de 14 años, atención con esto, después de que se convierte, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 2, pero subí según una revelación. Y para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Atención con las decisiones que usted toma. ¿Pablo se convirtió? Sí. ¿Tuvo una revelación? Sí. ¿Antes era un tipo que tenía un cierto testimonio? Sí. ¿Después cambió? Sí. Pero él no se basó en nada de eso para ir a ponerle el pie encima al otro y digo, escúcheme a mí porque Dios habló conmigo. No. Pablo dice que esperó 14 años. Y no fue porque él quiso, ni porque no lo invitaron o lo invitaron. Fue, dice, a Jerusalén según una revelación. O sea, Dios le mostró, ahora puedes ir. Hay cosas que usted tiene que hacer sin que Dios se las revele. Bañarse, por ejemplo. Amén. Usted no necesita que Dios baje un ángel y le diga, hijo, hoy te toca baño. No, pues usted se baña, no necesita. Hay cosas cotidianas que no necesita, pero hay cosas que sí. No podemos hacer a no ser que medie una revelación. Si tú haces cosas sin que medie una revelación, te vas a meter en un problema. Ya anda viendo cuánto es el margen de tiempo. 14 años, dice, se demoró en ir a ese lugar. A Pablo no le interesó. Pueden haber dicho, este Pablo, ¿qué se cree que no viene a verlo? No, Pablo dijo, yo no voy a ir hasta que Dios me muestre que vaya. Así que usted no se altere, no se incomode en tomar decisiones. Y a mucha gente dice, no, es que estoy viejito, es que más adelante no voy a tener plata. No, es que para eso no es tema. Porque si Dios te lo revela, Dios te apaña.
Dios se hace responsable de lo que Él te muestra. No cargues tú con cuestiones que no te corresponden ni competen. Deja que Dios pueda hacer a través de ti. Se supone un corazón obediente, un siervo prudente y fiel. Entonces, Pablo nos dice que Él sube según una revelación para no haber corrido en vano. Porque tú puedes hacer cosas en vano. O sea, no van a llevarte a nada si tú no tienes una revelación en tu corazón. Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 1, verso 17. Dice lo siguiente: y para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Usted tiene que pedir. A esta altura del mensaje usted se está preguntando, pastor, ¿y dónde consigo esa cuestión de revelación? Pablo te lo dice. Dios os dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Dios te lo puede dar. Es gratis, free. O sea, pastor, ¿tengo que dejar de orar por mi tontera? Sí, muchas veces usted tiene que dejar de lado esas cuestiones que te quitan tiempo, te agobian. Y ora por esas cuestiones que sí vienen de la eternidad preparada. ¿Qué dice el apóstol? Él os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántas veces ha orado Señor? Señor, revélame. Señor, muéstrame. Pero algunos oran en esa dirección, pero mal. O sea, Señor, muéstrame quién está pelándome. No, pues hermano. ¿Qué va a gastar energía y fuerza en quien te habla mal de ti? O en qué vas a invertir? La revelación es una herramienta que te accesa a cuestiones espirituales. Accesar es un vocabulario que nosotros hoy conocemos por medio de la tecnología. Si se me cae el celular y usted intenta abrirlo, está bloqueado. Necesita la clave para accesar, para entrar a esa información. La revelación es lo mismo. Para acceder a la revelación hay que tener la clave de acceso. Eso es lo que el apóstol le está diciendo. Espíritu, Dios os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. No puede haber revelación sin conocer a Cristo. Por eso soy un crítico de las muchas supuestas manifestaciones que hay, porque no están basadas en el conocimiento del Cristo de la verdad. Otro Cristo, de hecho Jesús lo advierte, falsos Cristos. Y si hay falso Cristo, hay falsa revelación. Cuidado. El verso 18. Os da espíritu de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Entonces, yo pido, Señor, dame espíritu de revelación. ¿Cómo yo sé que tengo espíritu de revelación? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No esto. Entender es cómo tú ves, cómo percibes las cosas. Dice que Él te alumbra vuestro entendimiento. No es sabio, no se refiere a sabiduría, no se refiere a intelecto, no se refiere a capacidades, no, sino de que cuando tú tienes claridad en las cosas que tienes que hacer. Mucha gente, muchos cristianos no avanzan porque están ahí, es que no sé qué hacer. Y al tema infantil del delante, es que tengo miedo. Y actuamos como baby, como verdaderas guaguas. No hemos alcanzado una madurez, un criterio en el cual Dios puede decir, no compadre, yo confío en Felipe, usted va ahí, sí, voy a ir. Sí, Señor. Dios os dé, dice, espíritu de sabiduría y alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, el apóstol te lo explica. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Usted nunca va a saber a lo que Dios lo llamó si no tiene una revelación. Y esa revelación viene por medio de que Él alumbre tu entendimiento. Una vez que tú tienes claro eso, dice que Él te va a hacer saber cuál es la esperanza para la cual Él te ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, el fin de una revelación es que tú te enteres de que eres heredero, dice, de una riqueza de gloria. Se percibe cuando un hermano no tiene revelación, porque huele a pobre. Y no quiero que me malentiendan lo que voy a decir. Pero cuando tú tienes plata, se nota cuando tienes plata. Como yo ahora, ¿ves? Arreglado, perfumado, producido. Usted da la impresión de que es imposible plata, vengan a pedirle plata.
Pero si anda pobre, no, pues anda mal, muestra la hilacha y anda todo cabizbajo. No sé si me explico. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes una riqueza y sabes que eres portador de una riqueza, no, hermano, tú te podías. El miércoles en la oración yo le decía a los hermanos, yo me considero un tipo famoso. Que la gente no lo sepa y no me da lo mismo. Pero voy por el paseo Humada y digo, estos tipos no saben quién soy yo. No saben. No sé que vaya es famoso, claro, porque lo usa el diablo. Ese que patán que vaya, ese gadareno, esa legión, ese barrabato, pero yo soy un tipo que... ¿Por qué? ¿En qué me baso para decir eso? La Biblia dice, porque todo está en la Biblia, usted no va a poder decir que yo he dicho cosas que no están en la Biblia. La Biblia dice, sepa, dice, que el que haga volver al pecador, dice, de su mal camino, ¿qué dice que hace? Cubre multitud de pecados y salva a un alma del infierno. ¿Un diputado tiene esa autoridad? ¿Un senador tiene esa autoridad? ¿Un dictador, un presidente? Nadie tiene esa autoridad. Usted y yo la hemos recibido. Sepa, dice, que el que haga volver al pecador de su mal camino, salva un alma del infierno. Eso nos pone en una situación de privilegio y también en una situación de primera línea de batalla en el reino de las tinieblas. Voy a leerlo nuevamente porque está muy bueno lo que Pablo dice. Os dé Dios espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 3:2. Si es que habéis oído la administración de la gracia que me ha sido dada para con vosotros. Habla un pastor. Pablo dice, ustedes saben que a mí se me entregó una gracia que me fue dada para administrarle a ustedes. Y esa gracia, dice, me fue dada por revelación, porque me fue declarado el misterio, como lo he escrito antes brevemente. Pablo insiste en esto. Pablo, la piedra angular del ministerio de Pablo era que él sabía algo que los hermanos no sabían. ¿Te ha pasado cuando alguien te llama y te dice, te voy a contar algo? Y te deja ahí, tú no podéis dormir, tomáis café, y te voy a ver, y cuéntame ahora. Y la otra persona te deja con esa notición que te tiene en ascuas. Es lo mismo. Cuando tú tienes esa revelación, los demás van a andar detrás tuyo. Ya, pues cuénteme. Ya, pues dígame. Eso es un líder. Voy a usar un chilenismo. Un líder no es un sapo. Sapo, el término vulgar, andar gritando, como hoy día se ve. Como que Dios todos los días tira fax, correo, WhatsApp, email del cielo para decir, no, si Dios no, lo que Dios quiere decir ya está acá ya. No nos confundamos porque la revelación no es extrabíblica. Las revelaciones no son para corregir las escrituras, como muchos hoy día pretenden. Pablo vuelve a hablar del misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Aquí profetas se refiere a predicadores, por el Espíritu, dice. ¿Cuál es el misterio? Aquí Pablo lo explica. Que los gentiles, o sea, los que no son judíos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio de la revelación más grande. Que Dios no hace acepción de personas. Todos pueden acceder al perdón de los pecados. Porque los judíos pensaban que ellos no más. Ellos se podían mandar todas las macanas y Dios los perdonaba a ellos, y a los babilonios no, a los amorreos no, a los ninivitas no, pero Dios les enseñó a través de su historia que sí, que cuando hay un corazón que se arrepiente, Dios lo perdona. Todos los profetas del pueblo de Israel, ¿a quienes les ministraban? A gente que no era judío. ¿Dónde fue enviado Jonás? A Nínive. ¿Dónde fue enviado Daniel? A Babilonia. ¿Dónde fue enviado el profeta Eliseo y Elías? Incluso ungieron reyes que no eran judíos. Porque Dios le enseñó al pueblo de Israel que el perdón no era solamente para ellos, era para todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Por eso cuando Cristo va a Jerusalén, agarra un chicotazo, que a veces sería bueno que Jesús... a veces la gente digo, hermano, la presencia de Jesús va a Jesús. Estos querubines no saben que si Jesús estuviese en un templo, haría lo mismo que hizo cuando fue 2 veces a Jerusalén. Entró, miró, se pegó una vuelta, salió, oye, vuelvo, dijo.
y volvió con un azote de cuerda, dice. Y se puso a danzar y a chicotear a todos los que estaban ahí. Y después de eso se mandó un mensaje breve. Esta será llamada casa de oración. Hasta ahí nosotros decimos amén, si esto es por orar. Pero lo que dijo después, como que a ellos no les quedó claro. Para todas las naciones. Ahí la gente oraba, el problema no era que no oraban. A Jesús lo que le indignó era de que ellos no estaban dejando entrar gente de otra nacionalidad. El misterio revelado, que Él vino, Juan 3:16, de lo que predicó mi hermano el otro día, a todo el mundo, para todo aquel que en Él crea. No te cierres porque hay gente en tu familia que diga, no, este loco ¿cuándo se va a salvar? Este loco insalvable. No. La salvación fue dejada para todo aquel que cree. Ese es el misterio de la salvación. El misterio entonces fue revelado y que ahora somos herederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ahora el apóstol Pedro también tiene que hablar acerca de la revelación. El apóstol Pedro dice, armados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Le ha venido alguna prueba a usted? Ninguna, combíneme una entonces. Yo no tengo ninguna. A todos nos ha venido prueba de fuego. Usted dice, ¿qué? Ay, no sé para dónde agarrar. El diablo anda atrás de nosotros con el encendedor. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Atención, porque siempre leemos hasta ahí, pero no entendemos qué objetivo tiene ese fuego de prueba. Verso 13, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pero ¿cómo eso, apóstol? Si Cristo no murió y lo agarraron a palo ahí y era por mí. Cuando tú sufres, cuando estás en Dios y eres oprimido por una prueba de fuego, el apóstol Pedro dice, gózate porque eres participante de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué dice? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Te lo voy a leer al revés. Tú nunca vas a tener gran alegría si no entiendes la revelación de un sufrimiento. O sea, en términos bien chilenos, Señor, ¿y por qué estoy sufriendo? Si tú no tienes esa revelación, no vas a tener, como dice aquí, gran gozo con gran alegría. Te lo leo nuevamente. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, Dios te tiene que mostrar de por qué te está pasando lo que te está pasando. Porque si tú no lo tienes claro, va a tener amargura y rencor contra los designios de Dios. Cuando Dios le dio por exterminar a todo el mundo antiguo, le dijo a Noé, compadre, usted va a construir un arca y vamos a meter a todos los animales ahí y de pasadita escoge a los que le caen bien de su familia. Pero le dio la razón de por qué el mundo iba a ser destruido. A todos los hombres que Dios escoge, les revela el motivo por el cual Dios hace las cosas. Primera de Samuel 9:15. Vamos a hablar del pastor Samuel. Me quiero referir un poco al trabajo pastoral, porque muchos de ustedes están bajo la sujeción de los pastores y tienen que entender que hay una ley divina que rige a una iglesia. Dice, Primera de Samuel 9:15, y un día antes, porque las revelaciones pueden venir después como antes. ¿O acaso Dios no puede anticiparse a los hechos? Sí, Dios puede. Que yo no lo sabía. Sí, entérate, Dios puede anticiparse a los hechos antes de que sucedan. Sí. Dice, y un día antes de que viniese Saúl, Jehová había revelado al oído de Samuel. Dios, ¿dónde le reveló al pastor Samuel? A su oído. Le reveló. ¿Y quién le reveló? Mañana le dice Dios a Samuel, le revelan su oído. Mañana a esta misma hora. Porque esa es la característica de una revelación, algo preciso. No es algo vago. Es que Dios me dijo que posiblemente va a pasar, que no sé cuándo. No, hermano, es pura tontera. Si Dios te va a revelar, te va a dar día, hora, minuto, segundo preciso. Dios no te va a dejar esperando. Dios le dice al oído de Samuel y le revela. Mañana dice, a esta misma hora,
yo enviaré a ti a un varón de la tribu de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. ¿Por qué Dios al fin del reinado de Saúl se enojó tanto con este hombre? Porque él fue escogido por medio de una revelación, como tú has sido escogido por medio de una revelación. Tenga cuidado cómo camina los caminos del Señor. Atención con esto. Saúl ni siquiera se enteraba de que Dios lo había escogido cuando Dios se lo revela a Samuel. Hay cosas que tú no sabes que Dios ha decidido de ti. ¿Amén? Amén. Hay cosas que tú ignoras que Dios ha determinado de ti. ¿Pero a quién se lo Dios va a decir? A los pastores. Te dejo con eso ahí, piénsalo. No trate mal al pastor, porque si no, usted se va a meter con un problema con la revelación que Dios tiene contigo con respecto a lo que Dios le habla a ellos con respecto a ustedes. Dios reveló al oído de Samuel. Daniel, otro que tiene mucho que hablar acerca de la revelación. Cuando Daniel le habla a Nabucodonosor, un rey que era un patán, dice, Daniel hablándole, pero hay un Dios en los cielos. ¿Dijo algo, una mentira Daniel? No, porque más adelante vamos a ver la oración del Padre Nuestro. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Este profeta lo tenía claro. ¿Quién revela los misterios? Dios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los días postreros. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Sabe que me gusta cómo Daniel habla de eso? Porque Daniel no habla de interpretación. Hay una gran diferencia entre interpretar y revelar. La interpretación puede tener mi criterio, mi parecer. En cambio, la revelación es algo que viene de arriba. Y Daniel le dice, yo no te voy a interpretar nada a ti. Yo te voy a mostrar lo que Dios te quiere decir, te voy a revelar. Hoy día la gente va a la iglesia para que Dios les muestre. En el sentido, no como Daniel lo estaba diciendo, sino en el sentido humano, en el sentido profano. Daniel nos dice entonces, claro, en el verso 28, Dios revela los misterios. Ténganlo claro en su mente. Gracias a Dios me ha acompañado la voz. Dios revela los misterios. ¿Puede decir amén a eso? Amén. No se confíe en nadie. Solamente Dios revela los misterios. Ahora, el tema es a quién Dios lo revela. Dios no lo va a hacer con cualquiera. Si usted no tiene labios prudentes, Dios no te va a decir nada. Oiga, pero si yo he visto perros callejeros que tienen el hocico más limpio que la boca de los supuestos hermanos. Un poquito fuerte es lo que digo, pero es así. La forma, el vocabulario, la forma de expresarse de ciertas personas. No, Dios lo tape, este loco, no, con este. ¿Quién le voy a revelar? Si le va a poner más, o le va a quitar. Entonces, por eso muchas veces Dios no puede revelarle algo a alguien. Porque tiene una boca que no es apta para canalizar esa pureza de esa revelación, esa riqueza de gloria que dice el texto. Cuando no hay revelación hay especulación. Usted tiene que desechar eso. Todos conocemos la historia de Jacob, alias Israel, que después Dios le cambia el nombre, príncipe del Señor. Se ha predicado, se ha escrito, se ha enseñado mucho que Jacob es usurpador, que es engañador, y que el viejo se convierte casi a los 100 años. Cuando le sale al encuentro, ahí el tipo tiene esa visión de la escalera al cielo. 100 años, una vida de pecado. Como yo siempre pongo ese chiste de la colita del chancho, que así, aunque tú la entablilles, le sacan las tablitas y la colita se vuelve a enroscar. El tipo ya estaba fermentado en pecado. Y la única forma de que Dios lo cambiara es que el tipo tuviese una revelación excepcional. Todos conocemos la historia. Se queda dormido, agarra una piedra como almohada y tiene esa famosa revelación de la escalera del cielo. Hasta Corito hemos sacado de eso. Yo no lo sabía, dice, pero esta era casa de Dios y puerta del cielo. Ahí no había nada, era una pampa nomás.
Dios quería hacer, y él lo supo, no era el lugar físico, sino un altar en el corazón de ese hombre. Ya estaba cansado de huir, estaba cansado de que lo conocieran por el tipo, el santo, el cuentero, el falso, el que había engañado al hermano con la primogenitura. En fin, siendo ya viejo, el tipo muere como a los 120 años, estando enfermo. Y esto para los ancianos, los que están enfermos, dicen, no, es que Dios no me usa, no, es que ya pasó mi tiempo. No, compadre, si usted, no importa, no excusa. Dios te puede dar revelación y mostrar en la condición en la que tú estés, incluso en la cama. Te voy a leer lo que dice Génesis 49, verso 1. Cuando Jacob, estando ya agonizando, mira, y llamó Jacob a sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 12. Los 12 patriarcas. Y les dijo, juntaos, yo os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Una profecía y una revelación que está en todo el capítulo 49. Certero total. Y no es que Jacob estaba dispareando porque se mandó un piteño. Aquí estamos cerca del 18, no. A cada uno de sus 12 hijos le reveló lo venidero, y no solamente para ese tiempo, sino que se manda una profecía incluso para este último tiempo. El patriarca Jacob. ¿Y qué dice? El verso capítulo 48, verso 1, mira, cuando les dice, vengan, júntense a mí que les voy a declarar, les voy a revelar lo que va a acontecer en los días postreros. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, uno de los hijos de Jacob, he aquí tu padre está enfermo. Y José tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, los nietos de Jacob. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces Israel, o sea Jacob, se esforzó y se sentó sobre la cama porque estaba enfermo y porque estaba viejo. Y le dijo a José, mira, Jacob le dice a su hijo, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y ahí viene el versículo que te mencioné delante. Vengan, júntense, porque les voy a declarar lo que ha de acontecer en los días postreros. Fantástico. El tipo estaba por irse al cajón, pero su revelación estaba fresca. Su revelación estaba vigente. Para él ese encuentro que había tenido con Dios hace años era como que se lo hubiese tenido en la mañana. Lucas 10:22, Jesús, porque también él habla acerca de la revelación. Hablando acerca de la revelación dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Jesús lo dice. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo. Y atención, y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, lo que Jesús está diciendo es que el Hijo revela al Padre, te lo muestra. El texto es claro, nadie ha visto jamás a Dios, pero podemos conocer a Dios, experimentar a Dios por medio de Cristo. Eso es lo que Jesús está diciendo. A quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo es quien revela al Padre. Cuando tú vas a la oración, cuando tú accesas a estos ambientes de fe, tú te acercas a Dios por medio de Cristo. Por eso Jesús lo dice en muchas formas y de muchas maneras. Hay un solo camino al Padre, Jesucristo es hombre. Ya esa tontera de las mandas y de lo... No, esa cuestión ya queda atrás ya. Usted no tiene por qué buscar caminos o atajos. Ahora usted es por medio de Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos vuelve a hablar de la revelación y dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela, atención, por fe y para fe. Porque está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nuestra maña cristiana siempre leemos los textos mutilados. Siempre leemos la mitad del versículo donde dice, hermano, el justo vivirá por fe. Pero hay que entender lo que Pablo dice antes. ¿Qué dice antes? Más dice, el evangelio, o en el evangelio, la justicia de Dios se revela. Estamos hablando de la revelación. La justicia de Dios se revela, se muestra. ¿Tú sabes cuál es la justicia de Dios? Dice, por fe y para fe. O sea, es por medio de tu creencia y te hace apto para seguir creyendo que es la justicia de Dios. Simplemente es cuando Dios te declara justo, cuando Dios deja atrás todo tu pasado, todo lo que tú eras, y Dios dice, ahora esta persona
está apta para acercarse a mí, para hablarme, para rendirme adoración, tributo, pleitesía, adoración, siempre con respeto y solemnidad y compromiso. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe. Otra cosa más, cuando usted ora, Señor, tu palabra lo dice, el apóstol lo dijo, que la justicia de Dios se revela por fe. Revélame tu justicia. De qué manera yo debo vivir en integridad para ti. Aquella cosa que estoy haciendo realmente te agrada o no te agrada. Ayúdame, Señor, a ser más íntegro en vivir para ti. Eso es la justicia de Dios. Justo quiere decir recto, que va derecho. El apóstol Pablo lo vuelve a decir en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Usted no puede tener revelación sin el Espíritu. Por eso le dije que después el pastor va a hacer un llamado al altar para la pastora y vamos a orar por todos los que quieran recibir al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos tener revelación en ningún área de nuestra vida. Y el apóstol lo dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué por el Espíritu? ¿Por qué Dios no me puede revelar algo por otro medio? Porque lo dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque hay fe que tiene un fundamento humano. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde debe estar fundada la sabiduría? En el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, que mueren. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Volvemos a esta palabra que a Pablo le gusta utilizar tanto. Hay cosas que Dios nos oculta, hermano. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, lo dice 1 Corintios 7, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Usted debe orar por ese tipo de revelación, por ese tipo de revelación de sabiduría. La palabra sabiduría es Sofía. Eso es sabiduría, que de hecho hoy día se ocupa como nombre de mujer. Es sabiduría que viene de lo alto. Una sabiduría oculta. Dice que nos enriquece. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Usted dice, Dios me ama, pero no veo nada extraordinario. Para acceder a esas cosas que ojo no vio, que ni oído oyó, necesita esta sabiduría no basada en hombres, sino en la sabiduría oculta, en este misterio que solamente se accede buscando a Dios de verdad. Yo no sé qué recuerdos tiene usted de su infancia, pero hay una etapa donde Dios nos sella, que es el estado embrionario. Es difícil de creer que todos los que estamos aquí ya adultos, alguna vez fuimos tiernos bebés. Pero en ese estado embrionario, no me refiero a bebés como ellos, porque a veces la mamá lo siguen tratando de bebé, mi bebé, dice, ya no es bebé ya. Habla Señor, dice. No, y los que tienen hijos grandes igual, ya no son nuestros bebés, son tipos grandes ya. Pero cuando están en el vientre materno, en el estado embrionario, ahí ocurre algo increíble. Que el apóstol Pablo lo describe y también tú lo viviste. Pablo lo dice en Gálatas 1:15, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿De dónde Dios te llamó? No te llamó la semana pasada, ni hace 3, 4, 5 años y dijo, no, ese loco metió la pata, lo voy a sacar. No, dice que te sacó y te apartó desde el vientre de tu madre. Ahí cuando la jefa, la patrona, tenía su drama, ¿cierto? Y se cuidaba en el embarazo y todo eso, ahí, cuando se estaba gestando, Pablo dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre, atención con esto, y me llamó por su gracia. ¿Para qué dice?
para revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué Dios te llamó? Para que Dios revelara a su Hijo en ti. Para que Dios muestre a su Hijo en ti. El verdadero cristiano revela a Cristo en su vida. Eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 1, verso 15, verso 16. Para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Predicar es anunciar, no solamente esto, tú predicas con tu estilo de vida. Tú llevas un estilo de vida de predicación cuando tú reflejas a Cristo en ti. O lo revelas, como dice el texto. Gálatas 3:23, Pablo sigue diciendo, pero antes que viniese la fe, porque el mundo antes hubo un tiempo en donde la gente no tenía fe o vivía sin fe. Como mucha gente hoy día vive sin fe, como tú viviste antes sin fe. Pablo dice, porque antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. Otra cosa, la fe se revela, la fe se muestra. Señor, enséñame cómo debo creer en ti. Porque esto no es un fetiche. Esto no es una lámpara de Aladino que tú lo frotas y va a salir Dios así, cumpliré tus deseos. No. ¿Qué dice el texto? Antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. Y no se refiere solamente a la ley del pueblo de Israel, sino a la ley que viene innata en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Pablo lo dice en Romanos, los que mueren sin ley serán condenados. ¿Por qué? Porque en ausencia de la ley hacen por medio de sus acciones lo que concuerda por medio de la ley. Porque Dios es un Dios justo. Entonces Pablo habla de la fe revelada en este versículo que estábamos leyendo. Pablo a la iglesia en Tesalónica, 2 de Timoteo, 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto. En delante hablamos de la prueba de fuego, ahora hablamos de padecimiento. Usted seguramente y sin duda está padeciendo cosas personales, íntimas, que nadie las conoce y nadie las sabe y a nadie le interesan. Es así, a nadie le interesa. A veces nosotros queremos compartir nuestra periferia. Hermano, no te vas a sentir tu corazoncito lastimado, pero es así. Solamente Dios puede ayudarte. Yo te puedo ayudar, el pastor, la pastora, y llorar contigo y todo, pero tu realidad eres tú y Dios. Dígame porque es así, amén. ¿Qué dice Pablo? Por lo cual dice, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Usted no tiene por qué avergonzarse cuando está sufriendo situaciones que le provocan padecimiento, porque el diablo va a querer avergonzarte. Mira cómo está y esto, lo otro, y después se nos quita hasta el gozo, no tenemos ganas de nada, y castigamos a Dios, nos enojamos con Dios hasta dejamos de orar. Te castigo, Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Pues el diablo no avergüenza, dice, pero Pablo dice, yo padezco a sí mismo esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Hay que saber a quién usted cree. Por eso Pablo hablaba de la fe revelada. Tú tienes que tener esa convicción. Yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. La palabra depósito, consultando un buen diccionario bíblico o comentario bíblico, te va a dar de que esto es una inversión en la fe. Es una inversión. Tú inviertes en la fe. Tú depositas en el banco celestial y eso va a tener, cuando Dios te llame, por el medio que sea, tú te vas a encontrar ahí con tu depósito. Dice Pablo, Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Todas las acciones de fe que tú has tenido. Ahora, usted tiene deberes, derechos, obligaciones y privilegios. Cuando usted sabe a quién ha creído, tiene claro que hay cosas que usted hará, como dijimos en delante, no por revelación, sino porque tenemos derechos, obligaciones, privilegios. Estas son las cosas que se hacen y se suelen hacer dentro de la iglesia. Primera de Pedro 1:12. A estos, Pablo se refiere a los profetas, a estos se los reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. A estos se los reveló, no para sí mismos. Hay cierto tipo de revelaciones que no son para usted, pero usted debe tener un criterio suficientemente alto y maduro para poder saber qué hacer con eso que Dios le ha entregado. Resumiendo, ¿qué es revelación?
Término griego apocalipto, que significa quitar la cubierta, descubrir. Es el proceso donde Dios nos muestra y nos da a conocer algo. Sin este proceso de revelación sería imposible saber ciertas cosas. Y hemos visto que Satanás lo imita. Hay unas cosas que usted tiene que entender lo siguiente. Dios, por medio del apóstol Pablo, lo dijo. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela, dice. Pero la gente no se da cuenta porque para que se revele tiene que haber quien lo descubra. No sé si me explico. Una verdad ya no es una revelación porque está descubierta. Una revelación necesita quien accesa a la revelación. Atención con lo que el apóstol Pablo dice. La ira de Dios. Sí, Dios se aira. ¿No lo sabía? Lo dice. La ira de Dios, el enojo de Dios, la ira santa, como se le conoce, o la indignación santa, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo, porque Él está allá, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, a Dios le cae mal a aquellos que con injusticia detienen la verdad. Se refiere a la verdad del Evangelio. Porque lo que de Dios se les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. La pregunta es, ¿cómo la ira de Dios se revela desde el cielo? ¿Cómo? Usted tiene que saberlo, tiene que salir de este templo, de este lugar, sabiendo de que la Biblia dice en Romanos 1:11 de que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿De qué manera? Te voy a poner dos ejemplos porque hay muchos, solamente dos. Uno, los fenómenos naturales. Uno de ellos, te menciono mucho, pero te menciono uno solamente, perdón. Job 36:33 dice, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Te habla del trueno y de la tempestad. Cuando ocurren esos fenómenos naturales, claro, la ciencia te puede decir el calor, la masa de aire frío, la masa de aire caliente, hace que el ruido y la luz, son explicaciones físicas, naturales. Pero en términos teológicos, la Biblia te dice que el trueno declara su indignación. Y después dice que la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Eso en términos naturales. Hay muchos ejemplos, pero te menciono solamente eso. En términos de nosotros, acechanzas malignas fuera de control. Porque Romanos lo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres e injusticia. La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿De qué manera? Acechanzas malignas fuera de control, entidades malignas que dejan las conciencias aturdidas, por usar un término español lindo. Deuteronomio 28:28. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. ¿Conoce gente así usted? No me refiero a ciegos, sino espiritualmente. Ciegos, no saben para dónde van. Ciegos, dice. Locura. Seamos sinceros, la gente que no tiene a Dios en su corazón no está bien. Yo sé que a usted le va a costar decirlo porque usted ama a sus parientes que no son convertidos. Pero mucha de la gente que no conoce a Dios no está funcionando emocionalmente a nivel de las emociones, no están sanos. Por eso cuando usted llega al Evangelio, ¿qué dice? Venid todos los quebrantados de corazón, dice. Y Dios te da un corazón nuevo. Te capacita para vivir el Evangelio de una manera distinta. Pero el texto de Pablo lo dice, que la ira de Dios se revela desde el cielo. Hemos visto estas dos maneras, en el aspecto natural, físico y en el aspecto personal. Ampliando un poco más el versículo 28 dice, Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Ese es el perfil de una persona que está lejos de Dios. Que la ira de Dios se revela contra él desde el cielo siempre. Vamos a llegar al versículo clásico, por excelencia el más conocido, cuando Pedro recibe la revelación. Y Cristo mismo se lo dice. Mateo 16:16. Atención, el texto dice, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne
ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. ¿A qué revelación se refería Jesús? ¿A qué revelación se refería Pedro? Se refería en los versos anteriores cuando dice, tú eres el Cristo. La palabra Cristos en griego es ungido, que ha recibido el toque de Dios. Tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y esa revelación, Jesús dijo, no puede nadie tenerla por medio de un conocimiento humano, de leer un libro. No, eso es una revelación, Jesús dijo, que te la dio mi Padre. Si usted cree hoy en Cristo como el ungido de Dios, eso es porque Dios te lo reveló. Esa revelación la puso Dios en tu corazón. Y eso debes atesorarlo. Porque contra eso es lo que Satanás batalla. Satanás intenta él elegirse como un Cristo falso en tu mente y en tu corazón. Porque lo hizo con Cristo en la tentación en el desierto. No te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. La revelación del Padre, del Cristo verdadero. Y también Cristo advierte de los falsos Cristos. Tú decides entonces seguirle. Quiero contar una historia breve. Yo tengo un reloj pero no da la hora. Hace 3 años marca las 7. No tengo porque me gusta y da estilo. No, es verdad. Me dicen, para que vea que no miento. Y los pastores mienten. Y dicen la verdad. Es verdad, dice. Yo no sé si te has escuchado la historia de John Gibson Patton. Quiero hablarte de este hombre porque hemos hablado de la revelación. Y sin duda yo sé que Dios quiere que bendecirte y tú quieres servir a Dios. Pero déjame decirte que si tú lo haces con una revelación en tu corazón, tienes que tener claro que esto es un negocio muy serio. A mí me gusta la historia cristiana porque yo enseño historia cristiana y a través de la historia hay historias conmovedoras. Muchas, miles, millones. Pero la historia de este hombre es increíble. John Gibson Patton, hace 160 años atrás, allá en el año 1858, él tenía 34 años. Era un pastor joven. Ese mismo año fue nombrado pastor, 34 años. Hace 160 años atrás. Salió de Europa, de Escocia, si no me equivoco. 160 años atrás, donde no había tele, radio, nada de lo que tú ves ahora. 160 años atrás, 34 años, se casó. Con su esposa embarazada, ese mismo año viajaron a unas islas que están cerca de Australia, conocida por sus habitantes caníbales y brujos y hechiceros. Esa zona vio la llegada de la salvación por medio de este hombre, que tuvo una revelación en su corazón. 34 años, John Patton. Se casó con una mujer preciosa. Salió en noviembre en barco. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. A los 5 meses llegó. Cuando llega a la isla, muere su bebé. Recién nacido. A los 19 días muere su esposa. Estoy hablando de un hombre de Dios. Mueren de paludismo y de fiebre tropical. Los entierra en su propio jardín. Si él no hubiese tenido una revelación, se devuelve amargado a su ciudad. Él dijo, me quedo aquí. Voy a aprender el lenguaje de estos nativos. Caníbal. Él cuenta que fue terrible. Los caníbales comen carne humana. Moría alguien de la aldea, lo culpaban a él. Es tu Dios, es el Dios que tú trajiste. No llovía, es tu Dios, es tu culpa. Sufrió mucho, lo amenazaron, fue golpeado. Cosas terribles vivió. Lo peor que él batalla en su biografía es sentirse solo. Vuelve a su ciudad, pastorea unos años ahí, se vuelve a casar y vuelve a ir otra vez, porque la revelación estaba en su corazón. Cuando Dios te muestra algo, tú no lo vas a dejar por nada. Nada va a valer esa revelación. Vuelve a ese lugar.
Te hago con la historia corta, muere a los 84 años. 50 años de ministerio prósperos en estas islas. Hasta el día de hoy, las Islas Vanuatu tienen el índice de cristiandad más alto en toda la Oceanía, más del 70%, iglesias cristianas y evangélicas. Porque un hombre, a pesar de todo lo que vivió, tuvo una revelación y fue obediente a esa revelación. Creyó a Dios. 50 años de ministerio donde vivió de todo, pero no le tocaron un pelo. Entre tantas anécdotas que él cuenta, el diablo se lo ponía de manera terrible. Veía como esas tribus se despedazaban, se comían entre ellos, se raptaban niños y los cocinaban. Era una situación terrible, había hechicería, pero de la de verdad. Y él luchaba contra todas esas potestades. Ni un misionero quiso acompañarlo. Pero él cuenta que oraba. Y cuando hubo una sequía terrible, la gente moría de sed, Dios le revela, porque Dios actúa así. Y le dice, vas a cavar un pozo y vas a encontrar agua dulce. Era imposible en esa zona de Oceanía. Y él con sus propias manos empieza a cavar. Él tenía una sentencia de muerte porque los nativos le decían, te vamos a matar, te vamos a comer. Está ahí rico, ya lo estaban viendo ya barbecue a él. Él cuenta que un día desesperado, porque un hombre de Dios igual se desespera, empezó a salir agua dulce de la tierra. Cuando la gente vio eso, vio que era un milagro y vio que ese hombre era un hombre de milagros. Y le dijeron, creemos a tu Dios. Nosotros con nuestras propias manos vamos a construir templos. Construyeron templos, venían huracanes, hacían pedazos de ellos, pero la gente creyó de tal manera ese Dios que predicaba, ese hombre que tenía una revelación en su corazón. Lee la historia, a veces dedícate a leer un poco la historia y te vas a dar cuenta que hay hombres que han hecho cosas increíbles, hazañas, porque han creído a lo que Dios ha puesto en su corazón. No quiero husmear en tu corazón, pero tengo por seguro de que Dios a veces ha puesto cosas en tu corazón. Y tú, que come muchas longanizas, por eso estoy soñando pensando eso. No, a lo mejor Dios te ha puesto para algo que tú ni siquiera piensas o estás desmereciendo. Lo desmerece y digo, no, esa cuestión a quién le va a importar. Obedezca la revelación que Dios le entregó. Y en el proceso te van a pasar muchas cosas difíciles, pero si tú amas esa revelación, la amas, déjame decirte que Dios te va a honrar. Murió a los 84 años, tradujo la Biblia al idioma de esos nativos, hizo cosas fantásticas ese hombre. Yo me imagino, siempre digo esto, cuando el viejo murió, Dios se paró de la gente, lo aplaudió, fantástico. Que Dios haga eso con nosotros cuando miramos y diga, no, llegó este loco aquí a darme lata, acá arriba también. No, hermano, usted tiene que ponerse las pilas y decir, Señor, revélame, muéstrame, quiero ser un hombre de acuerdo a tu corazón y a tus sentimientos. Génesis 36, 24. Una escena de los hijos de Israel vagando en el desierto. Y los hijos de Zibeón fueron dos, Ajá y Ana, masculino con acento la, Aná. Y este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Descubrió, es una palabra del Antiguo Testamento para decir, se lo reveló. Descubrir manantiales en el desierto, mientras apacentaba asnos. Todos pasamos por un desierto y decimos, aquí nunca voy a tener lo que necesito. Pero si Dios te revela, Dios te muestra, Él sabe dónde está ese manantial, en esa travesía dura y difícil. Lo vemos en Génesis, que hemos leído recién este texto. La revelación que Dios tuvo con Abraham es fantástica. Génesis 18, 17. Y dijo Jehová Dios, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Encubrir es lo opuesto a la revelación. Pero Dios dijo, no voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo Abraham de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, ¿habré de ocultarle yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios es lo mismo contigo. Dios no te va a ocultar porque Dios se te apartó para servirle desde el vientre de tu madre, para algo. Tú tienes que descubrir, tienes que recibir esa revelación. Juan 16, 13. El texto por excelencia de la guianza del Espíritu Santo. Jesús, porque Jesús lo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, y Él me glorificará y tomará de lo mío y os lo hará saber. Verso 13. Una forma de revelar es guiar a toda la verdad. En el verso 13 siguiente, otra forma de revelación es
hará saber las cosas venideras. Verso 14, otra forma de revelación es que te hará saber todo lo de Cristo. Y lo último del verso 14, otra forma de revelación es que hará saber todo lo del Padre. Estas 4 cosas son esenciales. Juan 15, 26, Jesús sigue diciendo, pero cuando venga el Consolador, otra forma de referirse al Espíritu Santo, el Paracleto, el que ayuda a Cristo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. 2 cosas que este versículo 26 menciona, aparte de las 4 que mencionamos. Otra forma de revelación es que el Espíritu enseñará todas las cosas. Y lo otro, que recordará lo que dijo Jesús. Usted puede conocer algo, como dijimos en delante, por distintas maneras. Aprender, imitar, experimentar, por herencia o por recibir algo. Pero las cosas de Dios, solo Dios las revela. La revelación mata el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es simplemente hacer las cosas a tu pinta, como tú quieres hacerlas. Cuando tú recibes una revelación, ya lo que tú piensas y lo que tú quieres hacer queda invalidado. Se hace lo que Dios pide. La oración del Padre Nuestro, Mateo 6:10. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. No hay 2 voluntades. Jesús en el Padre Nuestro está explicando esto. No hay 2 voluntades. No es que Dios quiera una cosa arriba y otra cosa abajo. Jesús está diciendo algo claro y puntual. Usted no puede orar y decir, Señor, quiero servirte, y que mis actitudes demuestren que no quiero servirle. Tiene que concordar lo que yo digo con lo que hago. Jesús habla en la oración del Padre Nuestro de la voluntad del Padre. Eso dice Mateo 6:10. Hágase tu voluntad. Se refiere a Él. Habla de la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre? ¿Usted sabe cuál es la voluntad del Padre? Porque eso dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo, hágase tu voluntad, como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Y esa voluntad, una vez que sepamos cuál es esa voluntad de Dios en el cielo, esa misma está acá en la tierra. Te lo voy a explicar breve, porque vamos a pasar a orar. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Los ángeles están en el cielo, lo primero que ellos bendicen. Poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Este salmo describe lo que ocurre en el cielo con la voluntad de Dios. Resumo, ¿qué es la voluntad de Dios en los cielos? Se ejecuta su palabra. Vosotros, dice, ángeles, que ejecutáis su palabra. Atención con lo que dice Jesús en Mateo 6:10. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. O sea, Dios quiere que así como los ángeles ejecutan su voluntad, usted también la haga. ¿Qué ejecutar? Ejecutar es llevar a cabo una acción, específicamente un proyecto, un encargo o una orden. La pregunta es, ¿Dios te ha mostrado, te ha revelado eso? Un proyecto, un encargo, una orden, y usted la ha ejecutado. Hágase tu voluntad, Padre, así como en el cielo y en la tierra. Lo otro, vosotros ángeles que obedecéis a su precepto. Eso también ocurre en el cielo. ¿Qué es un precepto? Un precepto es una orden o un mandato impuesto por una autoridad. Así como los ángeles obedecen los preceptos, los mandatos de Dios, usted también está mandado a eso. Tercero, hacer la voluntad. Voluntad es simplemente el deseo o la determinación de alguien. Entonces Jesús habla de esto. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, como hemos leído recién, así también en la tierra, de la misma manera. Y para que eso pueda ser posible, Pablo lo da la clave en Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Usted le va a costar obedecer a Dios, tener su voluntad y tener un corazón con una revelación si pone la mira en las cosas de la tierra. Tiene que poner la mira en las cosas del cielo, dice. Poner la mira en las cosas de arriba, dice. ¿Por qué razón? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Me queda una hojita, termino ya, no se preocupe. Todos conocemos la historia de Samuel. Ahora que andan los críos aquí corriendo, siempre le hablamos a los niños que Samuel era niño y él escuchó la voz de Dios en el templo. ¿Cierto? Escuche esto.
¿Por qué Samuel escucha la voz de Dios en el templo? 1 Samuel 3:6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí, que era el pastor, y le dijo, heme aquí, ¿para qué me he llamado? Y el pastor, Elí le dice, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. El consejito. Es decir, hijito, vaya a orar, no, acuéstate, saca tu tito. Que muchos pastores están así, porque el viejo Elí había perdido la visión hace rato. Un verdadero pastor no te va a mandar a descansar, te va a mandar a trabajar en la obra de Dios. Después que el viejo Elí le dice, hijito, vaya y acuéstese. ¿Por qué Dios le habla? Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Ese es el motivo por el cual Dios intentaba hablar con él. Porque la palabra de Dios no había sido revelada al corazón de él. Ese es el motivo por el cual Dios llama a la gente, por el cual Dios te llamó a ti. Para revelarte ahora la palabra, para mostrarte las riquezas del Evangelio. Y 1 Samuel 3:1 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Dos cosas, la palabra de Dios escaseaba, y no había visión, que es lo que sucede hoy. Vamos a ponernos de pie, y vamos a leer este versículo juntos. O sea, usted va a oírlo, y vamos a pasar al momento de oración, que es lo que se requiere en esta hora que hagamos en el altar. Pablo visitó la iglesia en Éfeso y se encontró con este panorama de los hermanos en Éfeso. Escúchalo. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a la iglesia en Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Verso 2. Y el apóstol Pablo le dice a estos hermanos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mira la respuesta que se manda a los hermanitos. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Qué tal? Pero era un buen inicio para el apóstol. Ahora ellos iban a saber de que el Espíritu Santo es el que revela. Y que a partir de ahí esa iglesia en Éfeso iba a tener un camino distinto. El pastor va a hacer un llamado al altar para los que realmente quieran en esta hora. Habiendo oído y recibido la palabra, decir, Señor, yo quiero que tú reveles a mi corazón. Yo quiero que tú me muestres, que tú me guíes. Señor, yo aquí estoy, la palabra me habló, me encerró, no sé, ya no tengo más palabras, lo único que quiero es servirte de verdad. Quiero que tú me muestres lo que está en mi corazón y yo servirte con gratitud e integridad. Así de pie como estamos, vamos a recibir al pastor, él va a hacer un llamado al altar, tómese su momento de oración. Amén. Quisiera que solamente inclinen su voz, ¿verdad? Que algunos sienten la necesidad de que la gracia de Dios descienda sobre su vida. La bendición está ahí, la bendición. Si usted siente esa necesidad, está. Si no la siente, quiere. Lo importante es que usted haga una oración que pueda ser sentida de gana. Para eso, que usted depende de que la gracia de Dios descienda sobre su corazón. Dios nos ama, Dios nos comprende, Dios sabe quiénes somos. No es necesario que uno diga esto, Señor. Incline su